Hola a todos los que están conectados y conectadas. Muchas gracias por su interés en participar y especialmente muchas gracias a Daniel también por su motivación y su interés nuevamente por estar acá. Y como la mayoría debe saber, o por lo menos los que se han conectado a las charlas anteriores, este ciclo tiene como tema la agenda, en donde evaluaremos la capacidad del proyecto de manifestar un discurso o plan persistente, ya sea una obra, una intervención o una publicación en torno a la arquitectura, como lo hemos visto también en las tres charlas anteriores. La agenda como conjunto de temas y tácticas que se proponen en y para un contexto determinado por factores sociales, económicos e históricos, determinan o promueven aproximaciones particulares a temáticas de interés. En este ciclo podremos en contraposición iniciativas, estudios e intervenciones con las tradicionales obras de arquitectura, poniendo en valor la agenda construida entre ellas. Y bueno, Daniel Rosenberg es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor y máster en ciencias en arquitectura, diseño y computación del MIT. Y durante los últimos 3 años ha dirigido un equipo de diseño interdisciplinar conformado por arquitectos, diseñadores y tecnólogos creativos en el MIT Media Lab, basado en Brooklyn, Nueva York. Ha desarrollado en conjunto con su equipo diferentes productos de vanguardia, desde objetos, espacios interactivos para clientes como Target, Cartier, Google, Cadillac, TGS Entertainment, y su trabajo ha sido publicado en diferentes medios internacionales como The Association Computer Aided Architectural Design Research in Asia, Computer Aided Architectural Design Futures y Huella. Y su charla se llama hoy Arquitectura de la Innovación, y en su presentación Daniel explicará el proceso creativo y delineará las nuevas oportunidades que se abren en el futuro para arquitectos y diseñadores de contribuir con el desarrollo de nuevas tecnologías y emprendimientos. La charla incluirá teorías cibernéticas para explicar procesos creativos y ejemplos de proyectos desarrollados en Estados Unidos, como una tienda de retail robótica para Target, una fachada con un display físico mecánico para Cartier y un teatro musical tecnológico para TSG Entertainment. Creo que es bien interesante pasarnos de las temáticas que hemos visto en las charlas anteriores a esta, así que creo que es muy, muy entretenido. Así que Daniel, Gracias por la intro y les quería pedir que me mantengan con el tema del tiempo, me avisan y la charla tiene como me puedo alargar, así que ustedes me avisan, al final hay más como un listado de proyectos y podemos ir más rápido, ustedes me van diciendo. Creo que está en inglés, pero lo voy a hacer en español. Muchas gracias por la invitación a dar esta charla. Sería bueno haber estado en persona, pero la tecnología al menos nos permite poder estar dando presentación hoy en día con estas tecnologías. La charla se llama The Architecture of Innovation, pero en el fondo el subtítulo es lo que yo quiero hablar, que se llama ¿qué es lo que ustedes aprenden en la escuela de arquitectura? Y acá podemos a lo mejor al final tener una conversación abierta al respecto y a lo mejor mi proposición no es la que ustedes creen o la que sus profesores creen y podemos en el fondo conversarlo. Sí. Si es que yo les hago esa pregunta, probablemente ustedes van a decir que ustedes aprenden cómo diseñar edificios. Hay muchos otros, obviamente, temas sociales y técnicos de cómo se hace esto y el contexto y el programa, el cliente, pero a nivel más sencillo, si tú le preguntas a alguien, a lo mejor te va a decir que aprende a diseñar edificios. Yo la invitación que voy a proponer como mi hipótesis en el fondo de esta presentación es que ustedes aprenden a diseñar. Y pueden aprender a diseñar edificios, pero aprenden a diseñar en general, y creo que ese es uno de los valores que yo creo en el fondo quiero conversar hoy día y también asumir o en el fondo, ¿cómo se dice? Tomar en cuenta seriamente qué significa esto, lo que ustedes están aprendiendo. Y siento yo que en la escuela de arquitectura no se habla mucho de eso y un poco tácito, y ustedes entran y van al estudio y les revisan los trabajos y todo. Y nadie, creo yo, por lo menos cuando yo estudié arquitectura, nadie me dijo cómo se diseñaba y cómo era el proceso de diseño y hacerlo un poquito más explícito. Y lo que yo les voy a comentar en la primera parte de la presentación es cómo es ese proceso.
Y a lo mejor va a parecer bastante obvio porque todos conocemos cómo ese proceso de manera tácita, pero en general no se hace cito y no se conversa mucho. Y acá me refiero al diseño como es un proceso de crear algo nuevo. Esa cosa nueva puede ser, por supuesto, un edificio, un nuevo edificio, una nueva casa o lo que usted... Cuando digo edificio me refiero a un espacio arquitectónico, claro, que es único, no tiene precedente, obviamente tiene un pasado histórico y todo, pero en el sitio, por ejemplo, que usted arma en un edificio, no existe ese edificio antes de que ustedes lo hagan. Y es impredecible en el sentido de lo siguiente, de que ustedes cuando empiezan el proceso de diseño no saben cómo va a ser el resultado final. Eso es muy claro en el estudio, por ejemplo, incluso para los profesores. Es imposible para ustedes predecir en la primera clase qué proyectos van a ustedes diseñar. Si pudieran predecirlo, no tendría sentido hacer el estudio, claro. Y este tema trae como una especie de paradoja, que en el sentido de cómo puedes crear algo nuevo o algo si no sabes lo que estás creando. Ahí es un tema, en el fondo, paradójico en el sentido de que tú no sabes. Y esto genera mucha incertidumbre, especialmente cuando uno estudia arquitectura el primer año. No sé qué me están pidiendo, no sé qué estoy haciendo, creando. Eh, Tiene un tema fuerte en el sentido de que de cómo tú colaboras, recibes la crítica, la colaboración. Acá me refiero tanto con otras personas, pero también en la relación con tu profesor o con tu líder. Estos temas que pongo acá los pongo como problemas o ansiedades que le surgen a personas que no saben diseñar. Por ejemplo, la idea de que la idea es tuya y no que hay una attachment a las ideas que uno genera y a veces no te critican, lo tomas de manera personal o que trabajaste mucho y no entiendes por qué. Si trabajaste 20 horas todavía tu profesor no te puso una buena nota. El otro tema es que es bastante distinto a lo que normalmente se llama problem solving, en el cual tú sabes, normalmente cuando estás solucionando un problema, sabes cuál es la solución y la estás como en el fondo ahí, dándole la ingeniería. Por ejemplo, si quieres optimizar, o sea, un sistema de transporte, querés saber cuál debería ser el ancho de una columna, de acuerdo a un cierto peso. En arquitectura no es solamente solución, estamos generando un mundo nuevo, entonces se llama más como un tema de problem setting y esto incomoda mucho a personas que no estudiaron arquitectura, por ejemplo. El tema de comunicación, tanto cómo presentamos la idea para otros, pero también cómo la presentamos a nosotros mismos. Y todos estos 4 temas son muy importantes en el proceso de creativo y son temas que ya voy a hablar después. Los diseñadores que estudiaron arquitectura saben, ¿no? En el fondo aprenden a lidiar, no sé si esa es la palabra exactamente, con todas estas incomodidades, digamos. Podemos, y eso yo lo veo muy claramente cuando trabajo con gente que estudió diseño en otra disciplina o con ingenieros. Es mucho cuando tú le dices que estás creando y no sabes lo que es. Se pone muy incómodo. Le cuesta mucho cuando recibir una crítica. Les cuesta mucho entender de que no estás solucionando un problema, sino que definiendo un problema. Les cuesta mucho comunicar en el fondo lo que están desarrollando. La presentación de hoy día vamos a hacer una pequeña introducción respecto al proceso y después lo voy a mostrar en el fondo del proyecto. Que yo, pues, en el fondo yo digo, y puedo estar equivocado, es un decir mío, de que mi proceso y el proceso con equipo usó el proceso que yo estoy describiendo. En el fondo, es una reflexión, es una abstracción que yo hago del proceso, no es realmente lo que ha sucedido. El proceso es un disclaimer, es el proceso que yo creo que he usado en estos proyectos. Entonces empecemos con el proceso. Hay un tema que a mí me gusta mucho que es la cybernetics, y tal vez ustedes han escuchado de cibernética, no sé, pues suena como una palabra media sci-fi, pero la verdad que es bastante concreta y viene de esta idea de que en el fondo del steering, the art of steering, cuando tú tienes un bote y tienes un lugar donde vas a llegar y estás navegando, hay mareas y vientos y tú en el fondo te van mandando fuera de tu curso, de tu bote, pero tú tienes la posibilidad de corregir ese error y volver a direccionarte sobre y llegar finalmente a tu objetivo, pero cuando partiste no pudiste predecir cómo iba a ser tu recorrido.
Em, Entonces, esto se puede reducir. Quería preguntar si se escucha bien, si es que está en el fondo lo que yo digo en relación con lo que voy mostrando, o hay una especie como de lag. Si alguien me No, puede. se escucha bien. Ok, perfecto. Está en concordancia, sí. Perfecto, gracias. Y esto se llama como el arte de la regulación, y esto suena un poco más, pero es bastante sencillo, es un feedback loop en el cual el sistema, como lo mostraba en el bote, está sensing, está en el fondo, no sé si la palabra en español es sensando, no creo, ocupando sensores o algo así y comparando dónde está midiendo, digamos, está midiendo y comparando dónde está respecto de dónde tiene que ir y actúa y ajusta y después vuelve a medir. Entonces, ese es un loop muy sencillo que en el fondo medir, comparar y actuar. Bastante sencillo, abstraído de lo que significa. Esto se ocupa en didáctica. Se examina un problema en la medicina, hace un diagnóstico y se hace un tratamiento. Y después vuelves al doctor y te vuelve a examinar, ¿cierto? En el método científico, tú generas observaciones, haces una hipótesis y la testeas haciendo un experimento y después observas los resultados y haces una hipótesis. En el proceso creativo, tú observas, por ejemplo, reflexionas y tú haces, por ejemplo, haces un dibujo, haces una maqueta o construyes algo. Yo la parte le llamo de reflexión, le pongo también en el diseño, la mezcla un poco con el método científico, en el sentido de que hay una hipótesis que uno siempre genera en acá, y normalmente cuando ustedes presentan un proyecto, lo que los profesores le están pidiendo, normalmente cuando le haces preguntas, es que ustedes le digan cuál es tu hipótesis, cuál es tu diseño, tu intención en este diseño. Normalmente esa es la clave, que si ustedes saben definir ese objetivo de diseño y su hipótesis. Por ejemplo, con mi diseño voy a generar unos patios que van a permitir que la gente se reúna a conversar. Eso es obviamente pre-COVID, pero después hacen ustedes el proyecto y en el fondo observan y el profesor les va a calificar respecto de sus propios objetivos. En tu diseño tú puedes decir eso, pero si después no pones patio en el medio o el patio no está conectado con los otros espacios, te van a decir, oye, pero no eres consecuente con tu propio discurso. A lo mejor esto es la agenda que hablan en el ciclo de charla. Y la hipótesis tiene que ver con este what if, qué pasa si hacemos esto, qué pasa si trato esto. Y después tú cuando me empiezas a diseñar, lo empiezas a poner cosas juntas, líneas, píxeles, 3D models, o materiales, empiezas a hacer una maqueta y lo pruebas y observas. ¿Qué es lo que ves? Normalmente cuando uno observa, a lo mejor encuentra algo. Eso es lo interesante en el proceso de diseño, y esa es una de las maneras que uno en el fondo salta desde el espacio de lo conocido a lo impredecible que no podías saber antes. A lo mejor tú vas a mirar el patio que generaste y vas a descubrir, oye, en realidad la gente solo mira ese patio, no va, pero me parece muy interesante que lo mire y voy a poner unos árboles ahí y va a ser un lugar de contemplación, no de reunión. Y que va cambiando y tienes una nueva tesis. Entonces ahí cuando reflexionas, dita la chisma y God, y también muy válido decir me gusta o no me gusta, la verdad que no se ve muy proporcionado la manera en que se ve estéticamente. Y vas continuando con tu diseño. Esto es un ciclo abierto que en lo que yo propongo nunca se cierra. Y se cierra cuando uno decide que se cierre y normalmente terminas construyendo un edificio o haciendo tu presentación de final de tu taller y te da al fondo tu feedback, pero podría continuar. Entonces, este diseño de crear algo nuevo, que puede ser único y la manera en el generar este objeto que no puede ser predecible, la manera en que nosotros aprendemos a lidiar con esta, ¿cómo se dice? Uncertainty, incerteza, la manera en que podemos recibir crítica y colaborar, definir problemas. Comunicar es bastante, ya lo acabo de escribir, en este loop iterativo en el cual uno hace una hipótesis y construye algo. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba taller, tenía un compañero mío, Ricardo Gacitúa, perdón de ponerlo en, 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 en la palestra, pero él era muy buen arquitecto por lo demás, pero se pasaba mucho tiempo tirando la primera línea, y ustedes cuando se pongan
cuando estén así, en la página en blanco y que no tiran la primera línea, y pensando mucho, no piensen tanto y tiren líneas, porque el proceso creativo tiene que partir en este proceso iterativo. Es como cuando ustedes cocinan algo. No pueden ir ahí con los ingredientes pensando en qué hacer mucho rato, tienen que empezar a cortar los ingredientes, ponerlos, ir probando la sopa que están armando y poniéndole más cosas. Y observando, testeando y reflexionando para dar en el fondo la nueva iteración. Un poco una filosofía creo yo, que me sirve mucho a mí cuando yo trabajo en mis proyectos y trato de comunicar a los estudiantes de arquitectura, porque tiene un valor. Esto no es saber hacer esto, eso es lo que quiero en el fondo comunicarles al final también de esta charla. Tiene un valor que va a permitir tener un skill, que es un skill muy poderoso para el siglo XXI, que permite enfrentarse a problemas que no son conocidos en un principio, se van creando en el proceso, les permite colaborar, les permite definir problemas y obviamente también solucionarlos y comunicar. Ya vamos a volver a esta idea al final. Pero ahora quería en el fondo mostrarles la parte de los proyectos. Les hablé del proceso, ahora les voy a mostrar los proyectos. Mi oficina se llama Fantasma. Hoy en día la manera en que mi oficina funciona soy yo. Tengo un network viene de la idea de, esto también sentado más en Estados Unidos, no conocen la palabra fantasma, la conocemos en español, pero viene del concepto fantasmagoria, que en el siglo XVIII, también viene del área del entretenimiento, de que hacían proyecciones hacían obras de teatro y proyecciones y ocupaban tecnología como ese proyector 3D en arriba, que es con humo y con una cosa que se llama Pepper's Ghost, producían imágenes hologramas, por ejemplo, imagínense en el siglo XVIII, y me gustó este concepto y lo estoy ocupando. En el fondo, la manera en que yo trabajo como con un network de gente que yo conozco. Entonces, los clientes me contactan y yo, de acuerdo de proyecto, armo un equipo y el equipo lo armo a través de mi network de gente tanto del MIT estoy muy conectado con los local makers acá en Nueva York, o estoy también haciendo clases en Rensselaer Technic Institute. Entonces, en una lab que se llama Center for Architecture, Science and Ecology, CASE, entonces armo equipos y voy generando proyectos. Esa es un poco como la manera en que funciona. Entonces ahora les comento el tema de los resultados. Aquí también otro disclaimer, la manera en que yo en el fondo aplico lo que yo aprendí, y es lo que les decía al principio, que uno aprende en la escuela de arquitectura. Yo aprendí el proceso de diseño, y yo siento que si bien muchos de estos proyectos no son arquitectónicos, en el sentido que no estoy diseñando un edificio, estoy aplicando mucho o casi todo lo que yo aprendí en la escuela de arquitectura, que me di cuenta a lo mejor muchos años después. Yo en su momento me alegaba de que no me enseñaban nada en la escuela de arquitectura, que no me enseñan a calcular cosas, o que no me enseñan, que no leí los libros, o que no me aprendí, no sé, pues, la tabla de no sé qué. Pero uno aprende algo tácito que se va a mantener con usted el resto de su vida, y si trabajan yo tengo amigos trabajando en moda, trabajando en interaction design, desarrollando webs, desarrollando muchas cosas en política, distintas cosas, y siempre uno este tema lo tiene aprendido. Ahora va a haber un listado de proyectos que los voy mostrando para que vean que son proyectos muy distintos tal vez a lo que uno puede hacer como arquitecto, pero yo siento que tienen algo de arquitectura, creo, a lo mejor en el sentido del proceso. Esto es para Cálida. Ellos estaban desarrollando un espejo retrovisor. Acá voy a ir un poco más rápido, no sé cuánto tiempo ya llevo como 20 minutos, así que me voy a apurar. Es un espejo retrovisor que se transforma en pantalla. Entonces querían hacer una escultura con 200 de estos objetos, y en Marfa, Texas, para el Marfa Film Festival. Entonces diseñamos esta escultura. En Marfa está el Donald Judd, tiene como el Chinati, un centro de arte. Entonces también esta escultura es como minimal escultura, pensamos.
Y armamos en Marfa, Texas, un mundo 3D inspirado en Marfa, pero más como de ensueño, que cambiando de color el día y la noche, y que vivía adentro de estas culturas físicas. Y cada una de estas pantallitas es como un portal, como un viewport mirando hacia adentro, y que hacia adentro, bueno, hay todo un tema de tecnología atrás y que te permite, a ver si se puede clicar acá. Este es un video, pero no funcionan los videos cuando con pantalla. Sí, se quedó pegado. En el fondo tú puedes tomar esto y moverlo y cambiar tu perspectiva hacia ese mundo interior. Aquí hay un video, pero en el fondo también uno va moviendo estas ventanas y va cambiando su perspectiva, y este es 60, por eso se llama Horizon, porque son vistas a este como mundo interno y que va cambiando del día a la noche, entonces va cambiando de colores. Eh, a ver ahí. Entonces, claro, la gente lo va cambiando. Y hicimos también un pequeño software. Acá también está un video, me lo voy a hacer. Este video está funcionando. Que en el fondo, esto es un software para el diseñador que permite, y acá es donde está altamente más iterativo. Generamos un software que nos permitía probar dónde poner las pantallas. Entonces, un software creado por nosotros. Están para en el fondo definir la que tiene hacia este mundo interno cada una de las vistas, y definir también la escala, la perspectiva y los colores. Bueno, esto también era una animación de cómo se armaba. Bueno, les puedo comentar en sí mientras se cae esto, que yo también sentí que a nivel esto es una escultura que está en portada, a nivel de cómo yo la diseñé y con el equipo tenía mucho de un objeto arquitectónico, de cómo, no sé, pues tiene la base y cómo este objeto se va. Y en mi equipo teníamos para este proyecto, mis diseñadores son casi todos arquitectos, si bien trabajamos en distintos tipos de proyectos. Hay una imagen, para el MIT creamos, este es un link, a lo mejor lo puedo cliquear. Este es un proyecto que se llama Maxwell Stream Painting with Light, que se hizo para una instalación de arte también, que también lo tomo como un tangible interface, en el sentido que la gente lo toma lleno hoy en día de pantalla y cosas que la gente... y también el otro era una pantalla, pero al menos la gente lo tocaba para interactuar. Acá había unos sensores que yo fabriqué atrás. Eso es otra cosa que aprendí en el MIT, que me gusta mucho la electrónica y en el fondo diseñar. Y como diseñador también uno puede diseñar circuito eléctrico. Acá son magnetos que uno toca y va en el fondo modificando la intensidad de luz. Es como una especie de cascada de agua que la gente toca y puede jugar con las luces que se van creando. No tiene una funcionalidad, es más una instalación en estos dos ejemplos. Bueno, ahí hay una imagen. Acá la imagen del interior. Lo estoy mostrando así porque si me meto y hay un video se va a quedar pegado. Este le hicimos para Cartier. Este es otro tipo esto más arquitectónico, en el sentido de que pero es un latch display. Una de las cosas que se está desarrollando mucho a nivel de innovaciones hoy en día es nuevos tipos de display. Y la gente, siento yo, que especialmente, por ejemplo, una compañía como que quiere tener la funcionalidad de una pantalla en Times Square, por ejemplo, que está lleno de estas pantallas, y en Chile también yo he ido y está lleno de pantallas, ¿ya? Pero no quiere tener un píxel, o no quiere algo más en el fondo material. Entonces nosotros, esto era para en el Hudson Yard, que es un proyecto enorme acá en Nueva York, la fachada del piso de Cartier, y diseñamos este proyecto. Acá lo voy a montar por video. Que tenía en el fondo, cada uno de estas yo les voy a mostrar cómo funciona, es un elemento como electromecánico, físico, que se mueve con un electromagnet, funciona como un píxel físico en el fondo, y puedes controlarlo igual como controlas una pantalla Excel. Obviamente tiene mucho menos resolución que una pantalla de píxeles A, pero es físico y material, entonces pues ahí es más elegante que una pantalla. Acá se ve como más un detalle de cómo esto es toda una animación, no está obviamente construido, pero hicimos simulaciones para mostrar cómo iba a funcionar.
Lo vamos a dejar hasta ahí. En el fondo, esto está en el Hudson Yards, en Nueva York. Acá está un detalle del sistema. Entonces tiene un sistema electromagnético. Yo me he especializado harto en magnetos, me gusta mucho. Acá tú le pones corriente a un electromagnet y en el fondo puede hacer un push and pull, entonces lo atrae esta barrita chiquitita y después la puede soltar y así es como se mueve. Acá hay un pequeño prototipo, también había tomas de esto más conocido, tener videos, ¿cómo se llama? Depth cameras, videos en profundidad para ver, en el fondo 3D y saber en el fondo las personas cómo están al frente y tener una interacción con las personas. Hicimos una variación más sencilla con linear actuators, con motores lineales, que se movían, era más barato que usar tantas pantallas. Otra en el fondo, display arquitectónico, lo estamos con, este es un proyecto que está ahora en el fondo haciéndose, que es con una oficina de textiles que quieren, este es más arquitectónico en realidad, quieren rehacer su espacio interior y ocupar las telas que ellos tienen, pero de manera nueva. Entonces estamos ocupando Monochromic pigment, que es un pigmento que cambia de color con la temperatura, y entonces eso te permite, este es un videito, no sé si se va a ver, te permite, no se ve, te permite cambiar los colores de las cosas y hacer un display, en el fondo un display, en este caso con estas líneas que cambian de color. En vez de usar también una pantalla en el fondo y también ahí se ve todo un video, es más interesante verlo animado, pero bueno. Hicimos también una instalación, acá se puede ver, en el fondo tú puedes controlar cada una de estas líneas y hacer un display mucho más abstracto, por ejemplo, para comunicar ciertas cosas. Pero también como el thread que ven ahí, el hilo es conductor, entonces también se puede usar como sensor. Que yo hago mucho de eso en el sensor de capacitancia o capacitive sensor que tú puedes tocar. Entonces puedes tener la misma funcionalidad que tienes, por ejemplo, en el teléfono. Yo puedo hacerle un swipe, por caso de arriba a abajo, de abajo a arriba y hacer distintas cosas como... Y esto se organizó en el espacio aquí es bien arquitectónico, la verdad, pero en el fondo analizamos el proceso de trabajo de esta oficina, de cómo el diseñador mandaba cosas a TenMaker y después se lo mandaba, y al medio armamos una oficina que permite también ver desde de una zona central el proceso y conectamos todo con esta tela que conectaba y que te pedía tocar la tela y mostrar en el otro lado a donde en tu lado y en el otro en donde estaba en el proceso. De manera muy simple, estoy empezando mi proceso, lo terminé, me voy a tomar un recreo, de acuerdo a cómo tú hacías swipe up, swipe down, tap, touch esta tela, y permitía en el fondo comunicación de manera, esto se llama más media en el sentido de que es más ambient, va cambiando de color, va cambiando de textura y permite en el fondo tener cierta noción de cómo el proceso se está dando de manera conjunta. Y tanto lo puedes ver desde la oficina central, desde la oficina de reunión al medio, ver todo se está cambiando, y también hay como una especie de report. Esto lo hacen hoy en día en los apps, está lleno de apps para management y en el fondo una de las cosas de que yo quiero en el fondo cambiar es que muchas de las cosas que hace el teléfono las podemos hacer a través también de los espacios y los materiales y no todo tiene que ir a través de una app en el teléfono. Siento yo estoy ya aburrido de y me enojo cuando hablamos de todo. La innovación no tiene por qué ser solamente una app en el teléfono, puede ser también, se puede hacer muchas cosas interesantes también. Otro proyecto que estoy haciendo ahora que también tiene relación con la arquitectura de alguna manera, porque es una maqueta que tiene sensores y displays integrados que permiten en el fondo, Industry City es una zona de ¿cómo decirlo?, de un centro de innovación y tecnología en Brooklyn y hay muchas oficinas, entonces son los medios edificios, pero tienen en el fondo muchos espacios habilitados y muchos distintos tipos de oficinas y es difícil en el fondo navegar el wayfinding para llegar donde tienes que ir. Entonces pensamos que una maqueta en el lobby, una maqueta arquitectónica que tenga
Acá está el grid, está dado por la estructura. Estos son unos edificios antiguos industriales, entonces tiene una estructura bien octogonal y regular, columnas y beams y columnas y vigas. Entonces se pueden armar esto. Este también es un video, pero no lo voy a mostrar. Se pueden armar esto es un prototipo inicial. Y lo otro que hicimos, tanto a nivel de la maqueta, mostrar los espacios, pero también estamos investigando cómo crear cosas medioambientales alrededor. Entonces se hizo un display como de ambiental alrededor de los edificios, en el cual se hace como un 3 inches, estoy hablando en inches ya, 8 centímetros de vapor que se puede controlar con estos vaporizers que hay acá, y proyección con un proyector, y genera estas proyecciones 3D, extrusiones en el fondo, pero se pueden dar, estos son unos videos, ojalá sería bueno poder ver lo que sea. Parece que está... Aguanta. Pero es bien interesante de cómo uno puede repensar la maqueta en el sentido como un objeto de comunicación y de interacción en uno de los espacios de arquitectura cuando son grandes espacios. También los objetos, al traquear, puedo usar objetos en la mesa como para controlar. En vez de tener un tablet que tocas, puedo poner un objeto que tiene, por ejemplo, una figura de un árbol y me muestra todos los árboles que están. O puedo poner una figura que me muestra con una, no sé, pues con un dibujo y me muestra las oficinas de diseño, no sé. Y también lo mismo que hicimos con el otro proyecto, acá, a ver si integrar cables, tensores dentro de la madera para poder hacer tocar estas proyecciones y que te permita activar el modelo tridimensional. En el fondo tú puedes, en el fondo, mandarle una de estas, si un color representa oficinas disponibles, etcétera. Creo que vamos bien. El otro área que me metió mucho es el tema de y tal vez este tema tal vez más directamente arquitectónico. A muchos de estos también el thing, cosa creada por la escala o por lo interdisciplinar que es y por incorporar el espacio físico, termina siendo bien arquitectónico. El primer proyecto fue para Target y era como ellos querían repensar el espacio físico de la tienda con las nuevas tecnologías, porque hoy en día con Amazon y con todo, obviamente esto es del pasado, porque ya con COVID el mundo cambió, pero querían pensar en cómo la gente, cuál era la razón de que la gente pudiera venir a una tienda. Es una maqueta 1 a 1 que hicimos. Y se trabajó con una oficina de arquitectura, que es la oficina 2x4 en Nueva York, rediseñando y repensando toda la experiencia de ir a una tienda retail, y con un back of house robótico, que en el fondo acá sí se utilizó una app de manera integrada. Estos diagramas me importan mucho, por eso hablo de ecosystems o environments, en el cual, si bien tú puedes tener un app o algo así, está en un ecosistema con otras tecnologías, y cada tecnología tiene un purpose, una funcionalidad específica que se complementa. El problema es que piensan que la tecnología tiene que ser universal, como el teléfono, que tú haces todo en el teléfono, pero no tiene por qué ser así. Y todo un tema de user experience es una disciplina que ha partido mucho en Estados Unidos, que yo ahora siento que en Chile también hay mucho de esto, pero más aplicado a lo que es el app, a los app, lo que termina siendo muy esencial, muy arquitectónico y secuencial, de cómo qué pasa cuando entras a la tienda, cómo ves los productos, cómo le dices al sistema que quieres probártelo. Acá con el app puedes tocar un objeto y te lo mandan al probador, porque el probador está conectado. Te viene siendo arquitectónico porque el probador tiene que estar localizado justo detrás del back of house donde están las partes robóticas. Entonces cuando digo robot, más que nada cosas mecánicas que te traen, puede ser una cinta mecánica como la del aeropuerto, que te trae el producto al probador, cosas así. Lo mismo con todos los distintos productos, se hace todo un trabajo y que después también se transfiere en los distintos tipos de tecnologías de la tienda. Acá rediseñamos inspirados en las tiendas que a lo mejor ustedes nunca conocieron, de música de discos, que uno hacía un flip
en el fondo iba moviendo los discos a verlo. Acá lo mismo, pero cada una de estas una pantalla también. Entonces tú ves en el fondo una película que quieres comprar y te puedes ver a lo mejor el preview y también traqueo de objetos y cómo al poner un objeto se le pone el precio automáticamente, etcétera. Espacialmente, una batalla muy fuerte, lo que los hablaba anteriormente, de que la gente quiere que todas las pantallas, si tienes que usar una pantalla, es muy tentador que la pantalla tenga todo, porque puede tener todo, pero no es muy a nivel del usuario. Tienes que cliquear infinitamente en tal categoría, después en tal categoría y cliquear en todo. Entonces acá les propusimos más un tema que de hecho creo que es bien arquitectónico, que tú caminas, es bien obvio. Tú caminas a un lugar donde hay un tipo de producto. Y esto se da en cualquier tienda, no es nada nuevo. Tú vas a una tienda a comprar lechuga y no esperas que el carro donde venden naranjas tú puedas comprar lechugas, ¿no? Y tú caminas 2 metros y sacas lechuga. Pero por alguna razón, con el tema digital nos fundimos y queremos que todo tenga todo, pero acá no. Cada pantalla tenía un tipo de producto, por ejemplo, Coffee and Tea, y tú ya vas y muy fácil llegas a tu producto que lo puedes sumar carro. Este otro proyecto que a lo mejor es el más arquitectónico que yo he hecho, este es un proyecto más reciente que se paró con el COVID, pero un proyecto gigante que en Las Vegas. TSG es una empresa que a lo mejor no la conocen, pero yo sé que la conocen porque al principio de películas, no sé si han visto que hay como una persona con un arco y flecha mirando la pantalla y tirando una flecha. Ahí cuando vean la película, fíjense, de Rhapsodia Bohemia, Avatar, una serie de películas, y The Greatest Showman que trabajamos acá, al principio sale este tipo como con vestido de griego tirando una flecha y dice TSG Entertainment. Pero, es una oficina que financia películas y tienen derechos de películas en Hollywood y también obras en Broadway, y quieren en el fondo llevar, o querían, esto ha cambiado mucho, la verdad que este año todo se dio vuelta, pero dar el contenido de la pantalla y hacerlo experiencial, un poco una mezcla y con música, una mezcla entre Broadway y Hollywood, Broadway y Disney World. Entonces, no sé si la película The Greatest Showman es un musical, pero acá es bien arquitectónico porque tuve que trabajar con un equipo interdisciplinario, pero yo estaba viendo toda la parte de tecnología, pero por alguna razón normalmente se invitan a los arquitectos después, cuando vienen después, pero como yo era arquitecto me metí de una a modificar el teatro. Entonces un teatro en el The Venetian en Las Vegas, en el fondo íbamos a remodelar. Pero lo interesante acá es que es súper, no sé, yo lo encuentro entretenido, tal vez no, si usted le muestran esto a un profesor de taller no lo va a encontrar muy arquitectónico, pero en el fondo ven estos colores están vinculados a la historia. Entonces estábamos trabajando con los escritores de la historia y la gente que hizo la música también, que son hicieron la música de La La Land, por ejemplo, gente súper, ¿cómo se dice? Accomplished, muy, muy interesante, un equipo muy interdisciplinario. En el fondo acá se trató de ocupar cada una de las entradas con la historia de cada una de estas personas. Entonces hay 3 entradas y se vincula la historia, el storytelling que le llaman acá, con las tecnologías, pero también con los espacios físicos. Entonces aquí un diagrama de cómo en el fondo tú entras por estos distintos lugares, por un train station y entras a un city square en la película en 1800, entonces se arma toda una escenografía de 1800, New York y el Circus, y dimos vuelta al teatro, como ven acá el teatro. Ahí le podemos mostrar un corte después de esto, pero en el fondo pusimos el nuevo teatro en donde está el escenario, porque queríamos también esto, como se vincula con la historia, queríamos que las personas se sientan como actores, se sientan parte del show. No están solamente viendo a sentarse a ver un show, son los actores del show. Y entran, está una imagen del hotel que tiene el Venetian, todo hecho como en Venecia. Pero ahí hay una cosa que irrumpe, es un pen que tú te tomas y te sientas y no se mueve, pero vibra, y las ganas son pantalla, entonces van moviéndose y te van mostrando la historia de este personaje. Llegas al City Square y encuentras con los personajes y hacen distintas cosas. Entras al teatro, está al fondo, donde hay un show, pero después se quema. Hay todo un cuento mucho más detallado de cómo funciona todo el storytelling de esto, y la música.
Am, y después tú vas, en el fondo, donde entraste, que era el City Square, se pasa a ser un escenario mucho más grande, ves más cosas suceden, pero también cuando vuelves a salir, sales por ahí, entonces tú en el fondo te conviertes en el actor principal. Y al salir hay todo un proceso reflexivo donde sales a través del bar, no sé si vieron la película, pero hay una cosa del Museum of Curiosities y un momento en el cual tú ves, y todo esto arquitectónico sale de la cura, porque yo les voy a mostrar el corte, y me puse muy contento de que funcionara bien a nivel de la historia, porque acá están los dibujos, esto se llevó a hacer de anteproyecto, pero está hecho de acuerdo a las normas del DOB, del Department of, no sé cómo se dice en español, de Obras Públicas de Las Vegas, con los requerimientos de egress que le llaman acá, para el tema también para poder, hay unos ascensores, para el tema de discapacitados, etcétera, baños, entrada, salida. Acá está en la zona del train, el zona tú entras por el otro lado por un garden, etcétera. Acá está lo que les decía, el teatro original está a la derecha con las graderías que se taparon con la fachada y se armaron como los accesos. Y el teatro, en el fondo donde te sientas, se armó donde es teatro. Y en el fondo, entonces eso como que se dio vuelta a todo y se puso al revés. Hay otra sección mirando para el otro lado. Finalmente, este es el último proyecto. Tengo unos proyectos de arquitectura también al final, pero no hay tiempo. Pero también me estoy muy interesado en diseñar, en el fondo, tools, como juguetes de diseño, si le quieren llamar. No son juguetes, no sé cómo explicarlo, pero en el fondo son, yo hago electrónica, entonces diseño con electrónica, entonces quería diseñar un objeto que ayude. Yo hago unos workshops de electrónica que estuve haciendo por muchos años en Chile. En la Católica también hicimos proyectos sociales, enseñándole electrónica y diseño interactivo a gente de edad. Le enseñamos a programar con Arduino, cosas así, no sé si ustedes conocen, pero en el fondo este proyecto lo que ayuda es que en el fondo no necesitas una pantalla, sino que es tan tangible. Y tú, por ejemplo, acá conectas un speaker chiquitito y un sensor de presión y lo presionas y suena un sonido, entonces puedes hacer cosas con él sin necesidad de bajar un software. Y yo en el fondo, esto es lo que les hablaba, me gusta mucho diseñar electrónica y no es tan difícil como uno puede pensarlo. Y de hecho es bien electrónico en cómo uno tiene que organizar los distintos elementos. Y acá se mapea, en el fondo se mapea el input, el sensor al output. Entonces, por ejemplo, lo típico ejemplo es la puerta, que yo puedo poner un sensor de posición que me voy acercando y la puerta se va abriendo, por ejemplo, o se va cerrando de acuerdo a cómo yo defino los parámetros. Hice unos talleres también que me gustó mucho en una escuela muy, muy, muy linda en Quillota, que se llama Cialivi, una escuela no son ciegos, no me gusta eso. En inglés le llaman visually impaired, que no son completamente ciegos, algunos de ellos tienen completamente ciegos, otros tienen distintas. Y lo bonito es que les enseñé en el fondo a diseñar con esto, y como es tangible, no necesitan una pantalla y pueden hacer pequeñas cosas. Por ejemplo, diseñaron este guante que tiene un sensor de distancia y que de acuerdo a la ansia tú sientes vibración en el guante. Entonces ellos conectan un vibrador, un motor vibrador con el sensor de distancia y pueden mapear cómo sentirlo y ocuparlo en la muñeca o en la cabeza. Hay un video aquí que me lo voy a saltar. Pero es una experiencia bien linda que al final nunca más la repetí, pero estoy en contacto con ellos y fue muy bonito eh, trabajar con esta escuela. Bueno, ya estamos terminando. Les mostré de qué manera yo pensaba el proceso de diseño, lo que yo aprendí en arquitectura, lo que yo creo que ustedes aprenden en arquitectura. Es lo que yo creo, lo que I believe. Obviamente los procesos son mucho complejos, es una explicación que yo le doy after the fact de cómo yo diseño, pero me ayuda mucho a reducir la ansiedad cuando yo sé que cuando parto el proceso en cualquiera de estas, no sé lo que voy a terminar diseñando. Y en mi equipo también, trabajando con arquitectos, se me hace más fácil. Con los ingenieros uno tiene que ser más difícil porque ellos se ponen muy ansiosos cuando no saben lo que están creando. Y también les mostré algunos proyectos, Learn How to Design, y aquí es lo que yo les decía, eh, todas estas distintas cosas se pueden categorizar de distinta manera, algunas de ellas son más arquitectónicos y también uno puede diseñar
edificios, y de hecho yo también diseño edificios. A veces cuando me encanta la arquitectura igual. Y esto es un poco lo que les comentaba al principio. Esta frase a mí me gusta mucho, el so what, que es como bien gringa de qué y qué, en el fondo, qué me importa a mí esto que tú me estás mostrando. Eh, creo que es importante para los arquitectos saber lo que están aprendiendo. Y yo creo que es importante que aprendan que están aprendiendo el proceso y no tanto. Obviamente ustedes aprenden de edificios y de estructura y de programas y todo eso, eso es obvio. Pero hay mucho tácito que no se pone explícitamente, y creo que si ustedes saben esto, les va a ayudar a ser mejores en el proceso. En tener menos ansiedad, lo van a pasar mejor, van a sufrir menos con talleres, con sus proyectos. Eh, yo creo que van a descubrir que esto es un superpoder, yo le llamo un superpoder, y yo les voy a explicar en siguiente por qué creo que es un superpoder, y van a encontrar un rol, que a lo mejor no va a ser un rol en la oficina, va a ser un rol a lo mejor en una oficina como la que tengo yo de innovación, o de User Experience Design, o incluso tal vez en un tema político, no sé. Como ahora la gente va a empezar a crear una nueva constitución, hay mucha ansiedad, hay un tema iterativo, yo creo que ahí va a ser importante, no me quiero meter en política, pero siempre cuando uno está creando algo nuevo, yo creo que la visión de los arquitectos de cómo se enfrentan a ese proceso es valorable. Van a tener nuevos profesionales académicos opportunities. Ustedes se van a graduar, no sé de qué año son ustedes, pero ya está cambiando la disciplina, está cambiando el mundo, y hay nuevos requerimientos que están surgiendo, y creo que hay muchas nuevas oportunidades para los arquitectos. Y esto siempre ha sido así. Los arquitectos siempre han diseñado sillas, han diseñado ciudades, han diseñado ropa, pero hoy en día con nuevas tecnologías hay muchas otras oportunidades que se abren. Eso es un poco lo que les hablaba también en la invitación de esta charla. Y van a querer a lo mejor, a partir de estas oportunidades, participar tal vez en desarrollar su propio negocio. Yo tengo muchos amigos que han desarrollado negocios, creando nuevos tipos de quesos, por ejemplo, la Carolina Contreras o la Daniela Broqueta, desarrollando nuevos tipos de granolas y comidas sanas, innovando. Mucho de esto está pasando en muchos aspectos, no solamente en el tema de tecnología directamente tal. Claro, quieren empezar su propio emprendimiento. Una cosa que no he mencionado, que no es solamente el proceso creativo lo que se necesita, hay un tema de negocio, obviamente, business models y todo un tema. Pero ese tema, no se preocupen de que siempre van a encontrar algún ingeniero comercial o alguien que pueda saber. Esa parte no es la parte difícil. La difícil siento yo que es la creatividad, la colaboración, y eso me trae a esta parte que son algo muy importante, que son para terminar, de hecho, el so what, de nuevo, ¿por qué creo que lo que yo le estoy tratando de comunicar es no solo para que les vaya mejor en su taller, no solo para que a lo mejor se inspiren a trabajar en que tal vez lo que están estudiando les va a abrir otras, sino que es necesario para el siglo XXI. Esto se está conversando a muchos niveles, a niveles educativos, cuáles son los skills para este siglo que son necesarios. Y si ustedes ven, le llaman las 4Cs, esta es una organización que se llama Partnership for 21st Century Learning, y hay otras que arman cosas similares a esta. Yo la había puesto en distinto orden, pero está Creativity, que es exacto lo que le estaba comentando de Critical Thinking, Looking at Problems in New Ways. Eso es lo que le hablaba del Problem Setting, Learning Across Subjects and Disciplines, Collaboration, lo que ustedes aprenden en arquitectura es tanto a nivel de trabajar en equipo directamente, como a nivel de cómo colaboran con su profesor de taller. El profesor de taller, por ejemplo, yo cuando tengo mi equipo de trabajo, yo soy como el profesor de taller, soy el que en el fondo les digo qué hacer, les voy revisando los trabajos. El aprender a colaborar es muy, muy importante, y comunicación. Cómo presentas, cómo presentas tu idea, tus soluciones, todo. Si ustedes se ponen a pensar, es lo que aprenden en la escuela de arquitectura. Y yo no me referí tanto a comunicación y colaboración, pero creo que la parte que yo me centré hoy día, la parte del proceso creativo y el proceso de pensar críticamente, definir problemas y framing solutions, más que resolver problemas existentes. Eso es un valor
valor que ustedes están consiguiendo y que a lo mejor no es explícito, sus profesores no se lo están diciendo explícitamente, a lo mejor no les va a gustar a sus profesores de arquitectura que yo les diga estas cosas, que obviamente están en una disciplina, en un contexto de una comunidad de arquitectos y que tienen un cierto currículum, una cierta manera de evaluar los propios de un punto de vista arquitectónico. Pero esto tanto ellos, sus profesores, como ustedes, van a, como se dice en inglés, excel, no sé cómo se dice en español, le va muy bien yo creo, y espero en lo que viene, por tener la capacidad de asumir problemáticas en estos espacios que otras disciplinas no tienen. Los ingenieros les cuesta mucho. La creatividad, el critical thinking, la comunicación, para que decir, colaboración, ahí es mejor. Con eso quería terminar. Ahora voy a prender mi pantalla a ver si podemos conversar un poquito. Me alargué un poco, pero fue también No, porque está perfecto. por, stop sharing. O lo dejo ahí, no importa, pero voy a prender mi cámara. No, para poder vernos las caras al menos entre nosotros. Sí. Ya, Genial. ahí estamos. Muchas gracias, Daniel. Creo que es como bien, no sé cómo decirlo, pero como abridor de mente poder escuchar, haber escuchado lo que tú haces, sobre todo después de las charlas anteriores que veníamos como con una agenda muy diferente a esta. Entonces creo que es bien interesante como poder abrir un poco la temática. Y bueno, ahora abrimos un espacio de conversación slash preguntas, así que el que quiera puede levantar la mano o simplemente prender el micrófono y preguntar. Bueno, hola Daniel, mucho gusto. Gracias Hola, por la presentación y por los temas que pones sobre la mesa, porque, bueno, Rafa lo comentaba, con las presentaciones anteriores estábamos viendo agendas asociadas más que nada al registro, a la discusión de arquitectura de una perspectiva ya más, no sé si una es teórica y otra no, pero de una posición más crítica, reflexiva en cuanto a los argumentos. Y aquí, si bien todo eso por supuesto está, hay una reflexión que está más asociada a la exploración de procesos o de modos de nutrir la arquitectura con nuevas herramientas, con nuevos recursos para su proceso incluso de materialización. Entonces, lo que te quería comentar o preguntar tu opinión respecto a, yo lo entiendo así, pero ¿cómo lo ves tú el valor de estas exploraciones dentro de la arquitectura o de la disciplina? Porque muchas veces se exige o se busca que un estudiante de arquitectura, un arquitecto, resuelva proyectos reales o lo más cercano a la realidad, complejos, con un encargo, con un programa, etcétera. Y a veces esa multiplicidad de exigencias inhibe la capacidad de explorar soluciones que son más complejas. Y en varios de tus propuestas, lo que estáis explorando, lo valioso era la exploración en sí mismo, incluso a veces absolutamente ensimismada en una parcialidad del problema arquitectónico, lo que te permite llegar a propuestas, soluciones más extremas. Y la pregunta es, ¿cuán valioso es, cómo tú ves, cuán valiosa esa exploración para lo que viene después? Que finalmente, bueno, hago una experimentación, hago una exploración, muevo el límite de la disciplina, pero también eso de alguna manera en algún momento retribuye o vuelve a el problema de a pie de la arquitectura, ¿no? Del problema de cuando ya incorporamos programas, funciones y todas las múltiples variables que existen. Eso me gustaría como si pudieras profundizar un poco más, el valor de esa exploración en sí misma. Sí, es que una clarificación, yo no siento o no estoy en el fondo diciendo que estas son nuevas exploraciones arquitectónicas en el sentido de que la solución sean edificios o elementos arquitectónicos, no sé cómo decirlo. Estoy diciendo que el proceso, de la manera que yo, por ser arquitecto,
me enfrento a los procesos creativos, en el fondo aplico lo que yo aprendí en la escuela de arquitectura a nivel de cómo me enfrento al proceso mismo de diseño. Sí, uno puede argumentar de que ciertos proyectos por la escala son más arquitectónicos, como el proyecto del teatro, y en ese sentido, lo único que te puedo decir a nivel de la disciplina es que la disciplina es lo que los arquitectos dicen que la disciplina es. Entonces, muchos arquitectos podrán pensar de que ese proyecto no es arquitectónico, porque está lleno de decoración, tiene fachada falsa, porque es un tema más de escenario, en el fondo, es más un tema escénico en el fondo. Pueden argumentar eso. Yo creo que es más arquitectónico porque es espacial, implica botar muros, implica generar espacios que la gente camina y hace cosas adentro de esos espacios. Y por lo mismo también, por ejemplo, ese proyecto yo tuve que hacer un proyecto que fue bien arquitectónico en el sentido de que uno tiene que mandar un permiso de la municipalidad y igual nomás, aunque el proyecto no, y tiene que leerse el libro con las reglas de a qué distancia tiene que estar la salida de emergencia y desarrollar el proyecto que funcione con esa salida de emergencia, por ejemplo. Esos aspectos pero el tema de que si esto es discurso arquitectónico o no, yo creo que no lo es, pero a lo mejor usted, una pregunta más a ti, a lo mejor al verlo se te abren ideas del mundo arquitectónico o lo ves como también. Estos proyectos a mí no me contratan como un arquitecto para estos proyectos, estos son proyectos en el fondo temas de innovación y que alguien está tratando de a lo mejor desarrollar un producto nuevo o una experiencia de usuario nueva. Y cuando la escala lo amerita, se hacen más arquitectónicos por el tamaño y porque implican mover muros y cosas así. No sé si te respondí tu pregunta, pero... Sí, que yo lo veo en la capacidad que este tipo de encargo, cuando, por ejemplo, un arquitecto la aborda y sin duda usa recursos tanto de proceso de proyecto como de lo que se está desarrollando, se terminan transformando en exploraciones que a la larga, y no necesariamente en tu ejercicio, sino que en lo que otros puedan aprender de él, se pueden transformar en recursos para otros diseños, ¿no? Y ahí hay una oportunidad para que, por ejemplo, el mundo de la arquitectura más convencional pueda salir a buscar recursos, herramientas, procesos que en otras ligas se desarrollan. O sea, un ejemplo clásico es cuánto la industria de los videojuegos, que no es arquitectura, aportó con tecnología para el desarrollo de obra en un tiempo después, ¿no? Y así siempre están cruzándose las disciplinas. Y lo que digo es que muchas veces los arquitectos, nuestra formación y nuestro quehacer, está súper ensimismado en lo que es un edificio, en lo que es una resolución técnica constructiva o un papeleo municipal, y poco vamos a mirar y poca oportunidad nos damos para explorar en otras áreas o en otros campos que nos pueden nutrir. Exacto, no, estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido, porque yo encuentro un poco lamentable, porque el mundo, tú ves, Amazon compró Whole Food Markets, por ejemplo. Amazon, las empresas digitales están comprando espacios físicos, y lo ves también con el ejemplo de Target. Google, el mundo tiene este tema del, ¿cómo se llama? Sidewalks, Labs, está el tema. El mundo de tecnología e innovación está mirando, digamos, el espacio construido, no arquitectura, la ciudad, los edificios, como un lugar en el cual están desarrollando nuevas cosas. Por alguna razón que yo no entiendo, los arquitectos nos hemos encerrado en nuestro mundo y no estamos participando de esa conversación. Y ellos están definiendo la arquitectura, en el fondo. Cuando ellos desarrollan una nueva tienda retail y la diseñan con lo que ellos saben de la tecnología y no integran a los arquitectos, los integran en una fase muy posterior que nomás hacen los permisos o en el fondo la ciudad en que vivimos y los espacios que vamos a habitar van a empezar a ser diseñados por otras disciplinas y está
está pasando, hay nuevas oficinas de diseño, se llaman Experiential Design o Environmental Design, están tomando un aspecto de los espacios físicos y de las ciudades que quedó abierto porque los arquitectos están mirando Le Corbusier todavía. Y no digo que sea malo mirar a Le Corbusier, o a mí me encantan todos estos arquitectos, pero hay un espacio, siento yo, en el cual se están abriendo muchas oportunidades para la arquitectura y que nosotros o los arquitectos están todavía a lo mejor, eh, y no me parece malo, la disciplina tiene que ser fuerte, pero una disciplina se hace fuerte también cuando de repente define su disciplina, pero es capaz de hacer conexiones y expandir ciertas cosas de lo que hace, en el fondo. Y siento yo que eso, yo creo que va a cambiar. Lo veo mucho en las escuelas de diseño. Lamentablemente, las escuelas de diseño también se están tomando o están cambiando, y las escuelas de arquitectura no están cambiando mucho, y no solamente en Chile, en Estados Unidos igual. Siguen el mismo programa y siguen diseñando un hotel, un pabellón. Y no digo que eso sea malo, pero ¿por qué no uno podría diseñar una tienda para Whole Food Markets que está con Amazon? O no sé, pues un retail, incluso Falabella está interesado a lo mejor de financiar un taller y de repensar cómo la gente en tiempos de COVID pueda en el fondo ir a la tienda y mantener distancia. No sé, hay muchas cosas interesantes que uno podría contribuir, y que por otro lado, te los digo a los estudiantes de arquitectura que están escuchando, que no es el mensaje que yo quiero dar, pero por otro lado es mucho mejor pagado. Yo veo a la gente que trabaja en oficinas de arquitectura en Estados Unidos y veo a los diseñadores trabajando en temas de tecnología, y hay una diferencia otra cosa que pasó que ha sido interesante para mí, especialmente en el último proyecto, es que yo trabajé directamente con el cliente. Entonces las decisiones de arquitectura estaban vinculadas también al tema del negocio. Entonces, cuando tú en el fondo defines cuánta gente tiene que estar sentada en el teatro, eso está vinculado a cuánto es el ticket y cuánto dura el show y cómo tiene que moverse dentro del espacio para que entre la gente siguiente. Todo eso se transforma en la cultura, implica directamente a los espacios cuántos asientos van a haber, o cómo se van a mover, qué tan grande tiene que ser cada espacio. Está vinculado a eso, y entonces no es tanto la relación de un cliente que te pasa un programa, oye, necesito esto, necesito una casa pieza. Es un cliente que viene a ti y dice, oye, quiero hacer algo, no sé lo que es, ¿me ayudas? Y ahí tú participas en esa colaboración con el cliente. Y eso te pone a otro nivel, a nivel de presupuesto, a nivel de capacidad también de las operaciones que tú puedes generar. Entonces no es que tú vienes al final y alguien definió el proyecto y ya lo voy a poner ahora, lo voy a organizar bien. No, estás definiendo lo que la cosa es y cómo va a funcionar y cuánta gente va a entrar, cómo se van a mover, etcétera. ¿Cuánto va a costar el ticket? Todo eso tiene implicaciones a ese nivel. Eso, pero gracias por tu pregunta, y no sé si hay más preguntas, me dicen. Sí, bueno, el que quiera preguntar, pues hay una opción de levantar la mano. Igual a mí me surge, me voy a meter entre medio, me surge una pregunta a partir de lo que dijo Cristian y después de lo que respondiste tú, Daniel, que quería saber ¿cómo llegaste a definir ese campo de interés que se escapa un poco como de lo tradicional que conocemos de arquitectura, desde una educación en arquitectura más tradicional también, como podría haber sido, por ejemplo, la de la Universidad Católica? ¿Cómo llegaste a tener ese interés? Buena pregunta, sí. Bueno, yo estudié arquitectura, lo pasé muy bien, me gustó la arquitectura, y yo hacía clases en la Universidad Católica. También tenía una oficina que se llamaba WAR, de hecho te iba a mostrar un par de proyectos con unos galpones huecos que hicimos con mi amigo Martín Alonso, que de hecho Martín ahora está en un startup y trabajó en AutoCAD. Él trabajaba programando, también se da eso en la arquitectura, se trata de trabajando en AutoCAD, de programando las herramientas que usan los arquitectos. Bueno, y nada, teníamos nuestra oficina que se llama WAR, y hacíamos clases en la Católica, y yo creo que en un momento me aburrí, no sé,
estaba un poco como, descubrí este programa en el MIT que era más interdisciplinar. En ese tiempo estaba dando toda la parte de fabricación digital, que me parecía interesante, más que el tema digital de ya solamente 3D digital. Y en el MIT se me abrieron las puertas a lo que es todo, porque tú cuando vas al MIT, especialmente en el programa que estuve yo, puedes tomar clases en programa. Entonces yo tomé programa clases en Computer Science, en Sociology, en el Media Lab. Y como diseñador, uno se siente atraído yo creo que debe ser más parecido tal vez a Product Design a lo mejor, pero con la tecnología. Una cosa interesante es el Media Lab. No sé si ustedes conocen el MIT Media Lab, pero es un lugar de desarrollo tecnológico en el MIT, que lo armó un arquitecto que se llama Nicolás Negroponte. Y tú vas para allá y se ve súper, lo muestran en la tele, y está, no sé, pues César Hidalgo, que ahora es un profesor, no sé, fue del MIT chileno, y lo entrevistan, y el MIT Media, bla, bla, bla. Y desarrollaron Guitar Hero, desarrollaron unas cosas así bien, muchas interesantes. Es una escuela de arquitectura. Funciona con el modelo del estudio, del taller. Tú vas, se ve como un taller en el fondo, pero hacen proyectos interactivos y tecnología. Y a partir de esa experiencia me empecé a interesar en electrónica y interacción, un mundo que en paralelo que se ha ido desarrollando con esto. Así que eso, yo de alguna manera dejé la arquitectura, me aburrí y tal vez a partir de proyectos en que se van haciendo más grandes hay como una revinculación con ese mundo. Y también, para ser bien honesto, me aburrió un poco como lo isolated, como el discurso tan centrado en sí mismo que tenemos, y me di cuenta que en Estados Unidos era igual, tienen los arquitectos, y una actitud también como de superioridad, no sé, como de intelectual, o no sé, no siento que uno tenga que ser, no sé, no quiero hablar mal de los arquitectos, yo también soy arquitecto, me gustan y trabajo con arquitectos, siento yo que hay que ser más relajado nomás, y uno está haciendo una casa y bien que uno haga una casa, y bien que sea bonita, y bien que ya está, ¿qué más que eso? No, hoy en día hay problemas re importantes que resolver a nivel global. No hay para qué quedarse pegado en que el detalle arquitectónico de la columna de Mies, bueno, está bien, pero no sé, yo creo que ese cansancio me llamó a buscar otras oportunidades. Y es bien personal, no veo ningún problema en que alguien te mantenga como arquitecto y hagas toda su disciplina como un arquitecto tradicional. Está muy bueno, necesitamos arquitectos de todas maneras, pero hay muchos otros espacios en los cuales uno puede participar. No sé si con eso te respondí Sí. No, total, pero igual yo entiendo, o sea, a mí me pasa que, por ejemplo, este proyecto que mostraste de Target, que por más de que está full ligado como a toda esa parte tecnológica, de la cual yo personalmente soy muy ignorante, pero creo que me parece muy interesante esta dimensión arquitectónica que tiene también, que por más de que no estés diseñando un espacio, las interacciones que uno hace con estas como elementos tecnológicos igual terminan por configurar el espacio. Por lo tanto, igual creo que ahí hay operatorias que sí son de arquitectura. Entonces me parece Sí. como... No, y lo configura, o sea, tú tienes que definir, nosotros participamos en dónde tú pones el probador. Es súper arquitectónico, donde tú defines unos espacios de juego, donde por ejemplo nosotros queríamos que los juguetes los probaran los niños, entonces los puedes tomar, y hay toda una zona donde pueden jugar con los juguetes, y hay proyecciones, imágenes que se proyectan en el suelo, entonces pones un tren y proyectas la línea del tren y pueden jugar, todo eso es todo espacial. Entonces es bien, todo eso para mí es un espacio que los arquitectos tenemos que estar en el fondo participando, y se va a dar con o sin nosotros, ese es el tema. Si queremos participar y que nos paguen mejor, bien. Si no queremos, no importa, lo van a hacer igual. No es un tema... y está pasando y va a pasar. Bueno, ahora con el COVID no sé cómo va a cambiar, pero incluso con el COVID, hay temas súper interesantes que se están dando. Tengo amigos que están desarrollando sensores en el fondo para definir distancia entre personas y hacer como... Hay todo un tema también con
con el COVID, que se abre también para cierto tipo de tecnología que tienen que ver con la ciudad y con los espacios. Veo que la gente se está yendo, no sé si hay alguna otra pregunta. Puede ser por la hora de almuerzo, probablemente puede ser, acá son las 2 de la Sí, tarde, así que sí, probablemente tenga que ver con eso, pero bueno, antes que nada agradecerte. Me llegó una pregunta por interno que una persona que no ya, la podía hacer acá y es como bien específica y después de eso cerramos, es ya. que tú, porque todo lo que presentaste es de tu oficina fantasma y quería saber esa persona que no la pudo encontrar en internet si es que tiene página web, porque le interesó mucho No, poder revisar tu no trabajo. tiene, si quieren No buscar tiene. la oficina que, como se llamaba antes, se llamaba Midnight Commercial, midnightcommercial.com. Y cuando cerramos yo abrí Fantasma y nunca me mantuve con ciertos clientes y no he estado medio flojo con la página, así que no he sentido que la he necesitado, Obvio, pero, no, está perfecto. pero sí debería hacerlo, no la tengo. Pero me pueden escribir a daniel@fantasma.tech, que es mi email si quieren saber más. Y, y eso, sí, pero no tengo, eso es una cosa que tengo que hacer, una tarea. Sí. Me imagino que por tiempo siempre son complicadas esas cosas. Sí, no, me da perdóname, me da una lata terrible hacer páginas. Ese es uno de los diseños que no me motiva mucho hacer páginas web, eh, pero sí, o también al contratar a alguien, no sé. Pero la verdad es que no me he manejado más como por contacto y también yo creo que una de las razones que no hice página web en su momento no sabía muy bien cómo definir lo que yo hago y ha sido un proceso lento. eh, Así que sí, es una tarea que tengo pendiente. En un momento les compartiré una página. Genial. Sí, Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo por tu charla, también por este último espacio de conversación, porque creo que también aparecieron temas súper interesantes para que también los estudiantes se vayan eh, preguntando hacia qué de las infinitas como ramas de la arquitectura pueden irse en un futuro, como que esto también abre la cabeza para entender que no sí. solamente... Fíjense todos cuando estén diseñando, fíjense qué es lo que están haciendo y fíjense cómo en el fondo piensen en el lunes, qué es lo que estaban pensando y que en el jueves cuando presenten su taller, qué pasó en ese espacio, qué es lo que están aprendiendo a hacer como proceso. Y fíjense cuando su profesor le esté dando la crítica de taller, reflexionen, pónganse de afuera, miren la situación y vean qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que el profesor le está diciendo a ustedes y cómo eso en el fondo es un proceso que ustedes están aprendiendo y valoren eso, valórenlo porque es bien tangible, o sea, no es tangible, es tácito tal vez, pero si es que lo empiezan a observar y a entender, yo creo que les puede ayudar mucho tanto durante su estudio de arquitectura como también después cuando se enfrenten a proyectos de cualquier tipo en el futuro. Ese es como el mensaje que yo quería dar para esta charla, como que para que se llevan para casa. Está buenísimo, ojalá siempre se cuestionen lo que hagan también. Sí, no tanto el resultado siempre se cuestiona. El proceso. Fíjense en cómo están haciendo las cosas. Sí, Súper. ya. Bueno, muchas gracias, que tengan Muchas gracias a una ti. linda semana y gracias Paula por invitarme y por organizar, Rafa. Muchas Chao, gracias a ti, Daniel, que estés muy bien. buen Gracias día, por chao, todo. chao. Igual.